Listo, vamos a continuar con la clase, ¿ya? La clase anterior, hace 15 días más o menos que tuvimos la clase anterior, estábamos revisando ya lo que era RIMPE Negocios Populares, RIMPE Emprendedores, ¿verdad? Prácticamente revisamos el capítulo, las partes más, em, las partes más relevantes de lo que nos habla justamente el capítulo que habla sobre este régimen, ¿verdad? Tal vez tienen alguna duda, alguna pregunta de lo que ya revisamos, lo que era la teoría, o podemos aclarar algo que tengan por ahí alguna duda antes de empezar ya con la parte práctica. Ahorita lo que me interesa es que nosotros analicemos la parte teórica, que ya revisamos la normativa, lo que nos establece, los parámetros, cómo funciona el RIMPE, que es exclusivamente para el cálculo o determinación del impuesto a la renta, ¿verdad? Y además vamos a practicar en Excel unos ejercicios que lo voy a poner y posterior vamos a practicar ya en formularios a través del SRI en línea, ¿sí? Pero quisiera que ustedes me indiquen si estamos claros con la teoría, si tenemos algo que reforzar por ahí, quiero que ustedes me indiquen, por favor, ¿ya? Estamos claros entonces, no tenemos ninguna duda, ninguna pregunta. Listo, vamos a continuar entonces, ¿ya? Vamos a continuar y les voy a... Si están visualizando esto, ¿no? Muy buenas noches, Magister Rarón. ¿Cómo está? Buenas noches. Listo, me confirman si están visualizando, ¿no? El Excel. El Excel Sí, que sí, sí. dice de nombre de tributación 2, ¿no? Práctica, RIMPE o general. Rimpeo general. Exacto, ese Excel estamos revisando en este momento. Como les decía, ¿no? Ya. Ya revisamos la parte teórica, todo lo que establece acerca del capítulo de RIMPE, que es el régimen para negocios populares y emprendedores. Es un régimen impositivo, justamente. Nosotros ya revisamos la teoría. Ahora que ya revisamos la teoría, ahora sí vamos a la práctica. ¿Se acuerdan que le decíamos que justamente este régimen, RIMPE, determina exclusivamente lo que hace referencia al impuesto a la renta, ¿verdad? Por eso es que justamente la normativa nos establece una tabla progresiva, que es la que estamos visualizando, en donde nosotros nos vamos a guiar de acuerdo a los ingresos que hayamos percibido, vamos a ir calculando el impuesto que se haya generado, ¿sí? Por eso les he traído aquí unos pequeños enunciados en donde nosotros vamos a repasar primero en Excel para conocer cuál es el proceso de determinación, el porqué de las cosas prácticamente, y después vamos a realizar un ejercicio ya en el SRI en línea, exclusivamente en los formularios, ¿sí? El formulario justamente para RIMPE, ¿sí? ¿Estamos claros? ¿Algún compañero que me quiera ayudar con la lectura del primer enunciado? A ver si me ayudan con la lectura del primer enunciado. Aquí donde dice el señor Carlos Pérez, ¿ya? Eso ayúdenme. A ver, ¿qué parte, Magister? Aquí justamente donde está el enunciado, el que estoy pintando en este momento. ¿El verde? Sí, el verde. Ya. El señor Carlos Pérez, en el año anterior, 2021,
tuvo ingresos de 30,000. Para el año 2022 generó ingresos de $68,000. Durante el año 2022 emitió descuentos y devoluciones por $3,500 y además incurrió en costos y gastos de sueldos y arriendos por $15,000. Listo, muy bien. Ahí tenemos el enunciado. Son prácticamente son cosas que se dan en la tributación, o sea, aquí en las actividades ordinarias que nosotros tenemos como negocios, si conocemos personas naturales, personas jurídicas, son cosas que se dan, son realidades de estas, donde me dice, el señor Carlos Pérez en el año anterior, estamos tomando como referencia el 2021, tuvo ingresos de 30,000. Muy bien, ese año ya declaró, ya tributó, pero para el año 2022 generó, claro, que lo que nosotros estamos haciendo es del año 2022, ¿no es cierto? Sino que el año 2021 solamente le toma como referencia para determinar cómo le categorizaron o en qué régimen se encuentra. Muy bien, miren. Para el año 2022 generó ingresos de $68,000. Primer dato que ya tenemos ahí. Y durante el 2022 emitió descuentos, emitió notas de crédito, ¿no? Por conceptos de descuentos y devoluciones, por un total de $3,500. Y dice que por el giro del negocio también se incurrió en costos y gastos, que estos costos y gastos corresponden a sueldos que pagaron a los trabajadores y a los arriendos del local, por $15,000. Muy bien, vamos primeramente, identifiquemos, este señor, Carlos Pérez, ¿en qué régimen se encuentra? ¿En RIMPE? Y si se encuentra en RIMPE, ¿en cuál? ¿En negocios populares o en emprendedor? ¿O es régimen general? A ver, quiero que ustedes identifiquen. Este es el primer paso, ¿no es cierto? Porque como yo les dije, nosotros vamos a tributar de acuerdo a los ingresos que hayamos tenido como referencia el año anterior, ¿sí? ¿Cómo nos vamos a categorizar? Este es el primer dato que les estamos dando. Y de igual manera, de acuerdo a los ingresos que tengamos, vamos nosotros a tributar de acuerdo al régimen en el cual nosotros estemos incluidos, ¿verdad? Sea en RIMPE o en régimen general. Pero el primer dato, quiero que ustedes me indiquen, ¿a qué régimen pertenece el señor Carlos Pérez? A ver, quiero que ustedes me indiquen, quiero que me ayuden, a ver. Esto ya revisamos en la parte Buenas teórica. noches, dije al emprendedor. RIMPE El Emprendedor, señor, listo. ¿Por qué a RIMPE Emprendedor? A ver, sí está bien su respuesta, pero quiero que usted me indique el por qué. porque Porque pasa ingresó el valor estipulado en la ley. ¿Y cuál es A el valor partir estipulado en la ley? a partir del 21,000 en adelante corresponde a lo que es emprendedor. Exacto, ¿no es cierto? Es decir, que si nosotros teníamos, si hubiesen tenido un ingreso de $15,000, por ejemplo, ahí sí correspondería a RIMPE Negocio Popular, ¿verdad? Porque ¿qué nos dice la normativa? popular. Cuando tiene de cero ingresos hasta los $20,000, va a ser considerado como RIMPE Negocio Popular. Si sobrepasa los $20,000, es decir, $20,000 y un centavo, hasta los $300,000, ya corresponde a RIMPE, sí, pero RIMPE Emprendedor, ¿verdad? Y en este caso, ¿qué me Emprendedor. dice? Que el año anterior el señor tuvo ingresos de 30,000, es decir, que sobrepasó los 20,000 y nosotros le vamos a considerar como RIMPE Emprendedor, ¿verdad? RIMPE Emprendedor, muy bien. El primer dato ya tenemos aquí, RIMPE Emprendedor. Muy bien. Ahora sí. A ver. Muy bien. Ahora sí tenemos. Miren, ingresos. Ahora sí, vamos a hacer entonces. Me dice que ya identificamos, es RIMPE Emprendedor. Al ser RIMPE, nosotros ya nos debemos guiar con esto, con la tablita, con la tabla progresiva que nos establece la normativa mismo, ¿verdad? Es decir, que nosotros debemos tener en consideración los ingresos. ¿Y cuáles son los ingresos que tiene aquí el señor? Me dice, ha generado $68,000, ¿verdad?
$68,000 ingresado, ha tenido por concepto de ingresos. Pero, ¿qué nos dice la normativa? Que yo no voy a tomar como referencia los ingresos totales que haya generado, sino los ingresos menos las notas de crédito, es decir, menos los descuentos y devoluciones. ¿Por qué? Porque este valor sería la totalidad, ¿no es cierto? Pero yo también he emitido descuentos. Yo también emití devoluciones, tal vez Las los clientes me devoluciones, devolvieron. Entonces, aquí menos notas de crédito, ¿cuánto? 3,500, ¿sí? Y ahora 3,500. sí, nosotros vamos a calcular cuál sería la base imponible para poder de ahí partir ya en un cálculo y buscar en qué rango yo me encuentro, ¿sí? Miren, entonces, 68,000 menos 3,500, ¿cuánto me da? 64,500. Esa es la base imponible que yo tengo. Miren, esa es la base imponible con la cual yo me debo guiar para buscar ahora sí en mi tablita. Miren, en mi tablita voy a buscar. Miren, ¿en dónde me encuentro entonces? Yo me encuentro en el rango de $50,000 y un centavo hasta los 75,000. Ahí yo me encuentro, ¿sí? Ese es el primer paso. Identificar, miren, justamente aquí les he puesto los pasos. ¿Cuál es el primer paso? Identificar los ingresos brutos. ¿Cómo identificamos los ingresos brutos? Los ingresos totales menos descuentos y devoluciones. Entonces, mire, ingresos brutos. El ingreso menos descuentos y devoluciones. Yo ya tengo una base imponible. Ese es el primer paso que nosotros debemos tener en consideración, ¿verdad? ¿Y cuál es el segundo paso? Identificar el renglón en donde se encuentra la base imponible. ¿Cuál es mi base imponible? 64,500. Busco en qué rango entonces, en qué reglón. Yo ya identifiqué, me encuentro justamente aquí, mire. Y voy a ir señalando esto, ¿ya? Voy a ir señalando de una vez. Mire, vamos. Aquí estamos, mire. Ya, aquí estamos. Mire, justamente aquí. Ya, en este rango estamos, mire. Desde $50,000 y un centavo hasta los 75,000. Ese es el segundo paso. Ahora sí, nosotros ya identificamos, ¿no? Conocemos cuáles han sido nuestros ingresos brutos, es decir, cuál es nuestra base imponible. No se olviden de esa palabrita, base imponible. Es decir, el rubro que yo debo considerar para posterior comenzar a tributar. Miren, la base imponible, 64,500 y ahí identifiqué el renglón. Ahora sí voy a realizar el cálculo. Este cálculo, como yo les había dicho anteriormente, el formulario, yo solamente con identificar mis ingresos, este dato, este cálculo que vamos a hacer a continuación, ya no debo hacer yo en el formulario. Pero debemos conocer el porqué de las cosas, ¿verdad? ¿Por qué el formulario me da ese valor? ¿Sí? Y miren, ¿cómo nos da ese valor? Me dice que primero, la base imponible yo le debo restar el límite inferior. ¿Y cuál es el límite inferior? Aquí justamente me dice, mire, el límite inferior es 50,000 y un centavo. Entonces ponemos aquí 50,000 y un centavo. Ese es el límite inferior. Dice que yo debo restarle a los ingresos o a la base imponible el límite inferior. Y saquemos la diferencia. Entonces, 64,000 menos los 50,000. Solo que aquí debía ponerle en negativo. ¿Sí? Ahí está. Entonces, me da un saldo. Este saldo que yo tengo aquí que me genera la diferencia entre la base imponible y el límite inferior, este saldo yo debo multiplicarlo. ¿Por cuánto? Yo debo identificarlo, perdón, multiplicarlo por el porcentaje que me dice, por el tipo marginal. Es decir, que la diferencia, los 14,499,99, perdón, los 14,499,99, yo debo multiplicar por el porcentaje marginal. ¿Cuánto es? 1,25%. ¿Sí ven? ¿Y qué me dice? Me dice que el primer impuesto causado. El primer impuesto causado es decir que yo
debo multiplicar, ¿no? El saldo de tipo original, los 14,499,99 por el 1.25%. ¿Y cuánto me da? 181,25. Ese es el primer impuesto causado. Pero nosotros también debemos verificar que de cajón, por estar en este renglón, en este nivel que estamos aquí señalando, yo debo pagar $360, ¿sí? Perdón, se causa un impuesto de $360 de forma inmediata. Es decir, sin hacer este cálculo, yo ya debo pagar $360. Y después debemos ya aplicar lo que hicimos ahorita y tenemos otro impuesto causado. Es decir, que la sumatoria de estos dos impuestos, llamémoslo así, causados, me da 541,25. Y esto sería, en el caso de que yo no tenga saldos tributarios, en este caso retenciones, yo debería pagar ¿cuánto? 541,25, ¿sí? Porque así es lo que me indica. Y miren, ahora sí les voy a presentar lo que me establece en el formulario, ¿sí? Ya les comparto pantalla. Y miren, solamente para que ustedes se guíen, que esto ya me da el formulario. Me confirman si están visualizando. Magister, ¿y los Dígame. 15,000 que está ahí de los arriendos, todo eso, a dónde va? Ya, muy bien. Buena pregunta. ¿Qué nos dice? Este justamente es un distractor que yo les he puesto. Claro que nosotros vamos a tener costos y gastos. Si yo tengo un trabajador, voy a tener sueldos, ¿no es cierto? Que pagar sueldos. Si yo arriendo un local, voy a tener que pagar el arrendamiento, ¿verdad? De ese local comercial. Pero, ¿qué nos decía la normativa? ¿Qué nos decía la normativa justamente haciendo referencia al cálculo o a la determinación del impuesto a la renta? ¿Qué nos decía? Quiero que ustedes me indiquen, a ver si se acuerdan. ¿Qué nos decía? A ver, y les voy a compartir aquí pantalla. Miren acá. Déjenme ver. Ya, miren aquí, una partecita muy clara que me dice aquí. Miren. ¿Qué me dice aquí? Solamente leamos esta partecita acá. ¿Qué me dice? Que los sujetos pasivos que se encuentren dentro del régimen RIMPE pagarán el impuesto a la renta, ¿qué nos dice? Conforme a la correspondiente tabla progresiva. ¿Y qué nos dice más acá? Aplicable sobre los ingresos brutos, ¿sí? Sobre los ingresos brutos. Es decir, que yo, si me encuentro en RIMPE, voy a pagar sobre los ingresos. No me interesa ahorita si yo tengo costos y gastos o si tengo pérdidas. No, el SRI me dice, tú págame el impuesto de acuerdo solamente a los ingresos que tengas. Estos costos y gastos solamente va a quedar para la declaración del impuesto a la renta como informativo. Yo le estoy informando al SRI los costos y gastos que tuve, pero ¿qué nos dice la normativa? Que yo debo pagar los impuestos conforme a los ingresos que obtuve y estoy pagando de acuerdo a los ingresos, porque en ningún momento yo me estoy deduciendo los costos y gastos, es decir, en ningún momento yo me estoy disminuyendo los costos y gastos incurridos en ese periodo fiscal, sino que yo estoy pagando conforme a lo que me establece la normativa. ¿Y qué me dice? Págame, en otras palabras, me dice, págame de acuerdo a los ingresos que tú has obtenido. No quiero que tú me pagues. Sí están visualizando el Excel, ¿verdad? Me indican. ¿Están visualizando el Sí, Excel? sí. Ya, Ajá. listo, miren. Me dice, págame de acuerdo a los ingresos que tú hayas generado. No quiero que te estés deduciendo nada, porque eso es lo que estamos revisando. Justamente yo les indiqué lo que me decía la normativa, que tributemos sobre los ingresos, más no sobre la diferencia entre los ingresos menos las deducciones. No, eso lo dejamos para otro régimen, para el régimen general. Ahí sí vamos a considerar costos y gastos. Pero en RIMPE no, en RIMPE solamente nos basamos a lo que dice los ingresos. Es por eso que yo les he puesto aquí justamente como distractor, para que ustedes identifiquen, ¿sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Quiero que me indiquen, a ver.
Si estamos claros. ¿O tenemos alguna duda? A ver. A ver, quiero que me indiquen. ¿Tenemos dudas? ¿Estamos claros? Sí, Listo, entonces, miren, hicimos esto, este primer ejercicio. Ahora sí, nos vamos al formulario, ¿ya? Para que vayan viendo. Vamos a ir practicando uno en Excel y de igual manera en el formulario para que ustedes puedan identificar. Miren, vamos a trabajar con mi usuario mismo, ¿ya? Miren, estamos aquí justamente en el SRI en línea, ¿sí? Miren, SRI en línea y vamos. Entramos al módulo declaraciones, declaración de impuestos, elaboración y envío de declaraciones. Vamos, elegimos el impuesto que vamos a pagar. En este caso vamos a declarar en el formulario de renta de personas naturales, ¿sí? Y justamente aquí nos va a salir, bueno, aquí nos sale el periodo que queramos declarar. Vamos a poner 2022, no hay problema. Y listo, miren, aquí me da una opción. Me da una opción y me dice, aquí estas preguntas debemos llenar. ¿Por qué? Porque al momento de dar siguiente, el formulario ya nos sale reducido, solamente con los campos que nosotros necesitamos informar. Miren, la primera pregunta que me dice, ¿requiere efectuar la declaración y pago del régimen RIMPE Negocios Populares cuyos ingresos no superan los 20,000 y no provienen de actividades económicas? No, porque yo ya sobrepasé los 20,000, ¿no es cierto? En el ejemplo. ¿Para el periodo fiscal a declarar se encuentra sujeto al régimen RIMPE? Sí. ¿Qué más me dice? ¿Tiene empleados bajo relación de dependencia? En el caso de que tengamos, ponemos sí y el número de empleados, ¿ya? Pongámosle aquí 2. Como ejemplo no es, porque sí teníamos 2 trabajadores, ¿no? Sí teníamos trabajadores de acuerdo al enunciado que revisamos anteriormente. ¿Para el periodo a declarar se encuentra obligado a llevar contabilidad? No. Para este periodo a declarar pertenece al grupo prioritario, en este caso no, porque no somos ni personas con discapacidad o de la tercera edad. ¿Tiene ingresos sujetos al impuesto a la renta único o al régimen impositivo microempresas? No. Entonces damos siguiente. Y miren, aquí tenemos ya el formulario reducido, por eso es que les digo, antes de realizar una declaración, nosotros debemos contestar estas preguntas porque ya me sale solamente los campos que es necesario que nosotros llenemos. Miren, como primer dato, ¿qué nos decía por acá? Déjenme revisar el enunciado. Me decía que hemos generado ingresos por $68,000, perdón, 64,500. Y ahorita me voy al formulario. ¿Qué me dice? Que tenemos ingresos de $64,500. Miren, $64,500. Déjenme borrar esto porque no me interesa ahorita. Solamente el ejemplo que tenemos. $64,500. Si vieron cómo aquí estaba, antes de yo llenar un campo y estaba aquí información, esa es información que se cruzan, ¿sí? Las instituciones. Miren, yo tal vez he generado un rendimiento financiero, es decir, que me dieron intereses tal vez en alguna cuenta que tengo por ahí y de forma automática y existió aquí llenado, ¿verdad? Prellenado ya el casillero. Por eso es que lo borré esa información. Miren, entonces, actividades empresariales, ¿sí? Incluye actividades sujetas a impuestos únicos, a régimen impositivo de microempresas, que eso ya está derogado, ya no existe, y a régimen RIMPE. Yo he puesto $64,500. Y también tuve costos y gastos, me dice, por $15,000. Miren, voy a poner aquí los $15,000, solo para que vean cómo funciona y solamente esto es informativo. ¿Qué más me dice por acá? Información de reembolsos, eso no lo topamos, no nos interesa ahorita, no tenemos información sobre eso. Y aquí sí, información de actividades sujetas al régimen impositivo para microempresas o régimen RIMPE, ¿no? Que no se registran en contabilidad. ¿Y qué me dice? De estos ingresos que me estás presentando aquí arriba en el casillero 611, que son los 64,500,
¿Cuánto de esos ingresos pertenece exclusivamente al RIMPE? Yo solamente tengo una actividad. No se olviden que yo les decía, yo como persona, como Aarón Silva, puedo tener varias actividades comerciales, ¿sí? Unas actividades que pertenezcan al RIMPE y otras que pertenezcan al régimen general. En este caso, yo solamente como ejemplo he puesto que tengo una sola actividad y que pertenece al RIMPE, ¿sí? En el caso de que yo tenga varias y declare tanto RIMPE como régimen general, ahí sí yo debería clasificar los ingresos. Pero en este caso, porque yo debería declarar como RIMPE los ingresos que haya generado por una actividad y como régimen general voy a declarar con base a lo que me establece otra tablita, ¿no? Que eso es exclusivamente para personas naturales y sucesiones indivisas, pero que se encuentran en régimen general. Pero miren, en este caso, me dice, ¿cuáles de tus ingresos que tú has percibido en este periodo pertenecen al RIMPE? En este caso, la totalidad, ¿no? Los 64,500. Y los gastos atribuibles al RIMPE de este periodo, ¿cuáles son? La totalidad, porque todo pertenece a una sola actividad, ¿no? Que es de RIMPE. Muy bien. Rentas grabadas en relación de dependencia, no. Yo no me encuentro trabajando bajo relación de dependencia y en el caso de que yo sí trabaje, esta información sale llenada de forma automática, ¿sí? ¿Por qué? Porque se cruza información. Mi empleador sube un anexo de relación de dependencia y ese anexo que él sube por cada uno de los trabajadores, nosotros ya nos aparece aquí, a los empleados nos aparecería la información, ¿sí? Miren, vamos más acá. Incluso aquí me sale, miren, en relación de dependencia, porque sí trabajo bajo relación de dependencia y justamente yo mismo cargué esto, pero de la otra empresa que yo trabajo. Miren, la información, sino que ahora lo he borrado solamente para que ustedes puedan ver este ejemplo. Sí, hemos revisado, hemos registrado la primera parte. Vamos, deducciones. Aquí me dice gastos personales. Nosotros aquí para régimen RIMPE no podemos deducirnos gastos personales. Esto queda exclusivamente para los que se encuentran en régimen general, ¿sí? Pues eso no lo topamos. ¿Qué más nos dice por acá? 13º, esto eliminemos, como les dije, eso me sale de forma automática. Y vamos, miren, ¿qué me dice por acá? ¿Qué me dice por acá? La información. Miren, todo esto me sale en 0 porque no, esto saldría aquí con información en el caso de que estemos declarando también como régimen general, pero en este caso no. Ahora acá, aquí sí viene todo lo que es referente a RIMPE. ¿Qué me dice? Miren, como primera pregunta. Para el periodo fiscal a declarar, ¿se encuentra sujeto al RIMPE? Sí. ¿A qué categoría RIMPE pertenece? Yo pertenezco a emprendedor, ¿no es cierto? A emprendedor. ¿Requiere efectuar la declaración del pago del RIMPE negocios populares? No, no estoy pagando como negocio popular. Yo voy a pagar como emprendedor. En muchos de los casos vamos a pagar menos, muchos de los casos vamos a pagar menos que los negocios populares. Los negocios populares pagan 60. Pero ¿qué tal si yo genero un impuesto causado de unos $100, por ejemplo? Pero tengo retenciones que me han efectuado mis clientes por unos $70. Es decir, que la diferencia de 100 menos 70 voy a pagar 30, voy a terminar pagando $30, que sería menos que el negocio popular, ¿verdad? Por eso es que hay que conocer la normativa y lo que nos establece. Miren, ¿cuál es la base imponible? La base imponible del régimen RIMPE que yo estoy declarando es 64,500. Lo mismo que yo les presenté aquí, miren, la base, ¿cuánto es? 64,500. 4.500. ¿Y cuánto me dice en el ejemplo que nosotros hicimos previo, que trabajamos en Excel? Me dice que se ha causado 541,25 de impuesto. ¿Y qué es lo que me dice el formulario? 541,25. ¿Sí ven? Todo ese chorizo de trámite que hicimos para calcular este 541,25, el formulario ya me establece de forma automática. Pero hay que conocer el porqué de las cosas, ¿sí ven? Porque les he presentado anteriormente esta fórmula, este detalle, cómo calcula el formulario. ¿Por qué es necesario? Porque nosotros debemos conocer eso. ¿Para qué? Para que tengamos un conocimiento, ¿no? Tengamos el conocimiento de igual manera
tengamos, conozcamos tanto la parte teórica como la práctica, ¿no? Y miren, lo mismo que yo hice en el Excel, lo mismo que yo hice en el Excel, un ratito. Lo mismo que yo hice en este Excel, a ver, ¿dónde estamos? A ver, a ver, a ver. Aquí estamos. Lo mismo que yo hice en este Excel, aparece aquí, en el formulario. Mire, 541,25. ¿Sí? Hemos registrado de forma correcta y es sencillito. Bien, ese sería el impuesto causado o el impuesto que ya debo pagar. ¿Sí? Fácil, ¿no? ¿O tienen alguna duda? Tenemos 2 minutitos. Inge, una pregunta. Dígame. ¿Qué pasa si nosotros equivocamos al momento de hacer declaración? A ver, existen varias consecuencias. La primera, que si usted se equivocó y le salió a pagar un impuesto, digamos, usted se equivocó y pagó unos $500 que no debía pagar, usted debe presentar una declaración sustitutiva donde ya presente la información real, ¿ya? ¿Y qué tal si haciendo de forma real no le salía nada a pagar, pero usted pagó de forma errónea $500? ¿Qué es lo que debería hacer? Como le digo, debería ser una declaración sustitutiva, es decir, reemplazar la original por una nueva, ¿sí? Que eso está permitido. Segundo, yo no puedo perder los 500 que pagué en exceso. Debo realizar una declaración, debo realizar un reclamo por pago indebido, ¿sí? Debo presentar un oficio, un trámite, cumpliendo los parámetros que me establecen el Código Tributario, presentar por ventanilla o de forma en línea, pero lo mejor sería por ventanilla porque se demora menos tiempo, ¿sí? Declarando los fundamentos de hecho y derecho del por qué usted está reclamando los $500, ¿sí? Ahí debería poner todos los fundamentos, ¿sí? Una vez que usted mete ese trámite, le otorgan a través de la facultad resolutiva, le emiten una resolución, aceptando su reclamo o indicando el por qué no se acepta o es desfavorable el reclamo que usted está haciendo, ¿sí? Ese es el trámite que debería hacer. Si se equivoca, en el caso de que si se equivoca y pagó de más. Pero si se equivoca y no pagó y no le salió nada a pagar, pero en realidad sí debería pagar, ahí solamente hace la sustitutiva y cancela lo que debería, los valores correspondientes. ¿Sí? Eso es lo que debería hacer. ¿Alguna otra pregunta? ¿O estamos claros? Porque ya tenemos menos de 1 minuto para terminar con la clase.